Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a estar hablando de este cuento que está apareciendo en pantalla, que fue escrito por esta persona que está apareciendo en pantalla. También es menester decir que este cuento es parte de la antología que está apareciendo en pantalla en este momento y que conseguí de forma digital a través de un sistema muy sencillo. Si quieren saber cómo conseguirla y apoyar con esto la difusión del material de este editorial independiente, tienen que ir a ver este video que estoy poniendo en pantalla para que obtengan la información. Son 2 o 3 clics y eso es todo. Voy a ir inmediatamente al Destripando Libros de un cuento. Miren, si ustedes han visto los videos anteriores de las otras críticas que he hecho de los restantes cuentos, ya saben que les digo libros porque tengo como por defecto la palabra libro, pero es un cuento. El cuento de hoy, tengo que empezar por decir de forma honesta, como si en las otras ocasiones no fuera honesto, que a mí este cuento no me gustó. ¿Significa eso que voy a hablar solamente cosas malas? ¿Lo voy a considerar absolutamente pésimo y diré que no tiene absolutamente nada positivo? No, porque mi visión personal como lector y el análisis que puedo hacer como escritor no son iguales, y tengo que ser honesto con cosas tanto buenas como malas que puedo encontrar en un relato como es este el caso. Acabo de notar que no di el contexto, pero de todas maneras estoy haciendo el video, igual lo voy a decir en algún momento. Tenemos a nuestra heroica protagonista que está enfrentando una situación un poco angustiosa, y mientras tiene amarrado a alguien en el interior de la casa y se encuentra sola a excepción de esta persona, recibe una llamada de alguien y va a establecer una conversación que le va a permitir ir relatando cómo es que llegamos a este momento. Esto significa que el relato es en primera persona, relatado en presente, pero con elementos de pasado, porque obviamente cuando el personaje está hablando por teléfono, está hablando en presente, porque uno no habla en pasado describiéndose a sí mismo lo que está haciendo ahora. Es decir, como yo estoy hablando ahora, yo no voy a hablar ahora diciendo que estoy hablando de este libro en pasado porque sonaría extraño, y para expresarme como villano de película no estoy. Tampoco el personaje de esta obra. Sin embargo, dentro de su diálogo, que es en primera persona, cuando relata los hechos que ocurrieron antes, por razones lógicas, eso va a estar narrado en pasado por el mismo personaje. Adicionalmente a esto, hay ciertos párrafos que son de exposición que están escritos por la narradora de este cuento. Implica todo lo que acabo de decir, que hay algo propiamente tal mal en este cuento, alguna cosa que me parezca criticable, no. Sin embargo, aquí sí hay un asunto que no tiene que ver con mi juicio personal como lector, sino con el análisis que estoy haciendo de esta obra desde un punto de vista más crítico. Tengo un problema con este libro, es un cuento otra vez. Cuando el personaje está narrando, hablando con esta persona y contándole qué es lo que pasó, yo puedo identificar al personaje. Puedo entender que esa persona está hablando y contando lo que le pasó. El problema es que en ciertos momentos de ese diálogo parece un párrafo de exposición en vez de su diálogo. ¿Por qué? Por la forma en la que está construido. Y eso hace que se vuelva confuso, porque en ciertos momentos, cuando empieza el que sí es el diálogo de exposición, no sé realmente que ahora sí es el diálogo de exposición. Y sucede que cuando uno está leyendo, uno hace un pacto con el autor para suspender la realidad y entrar en esta historia. Pero este pacto que tú haces al momento de leer no es eterno y no es a prueba de todo. Y si cuando yo estoy leyendo empiezo a sentir en cierto momento que no sé quién me está hablando, si el personaje o el narrador, cuando son dos distintos me refiero, ocurre que las cosas se complican y me siento perdido. Y mientras estaba leyendo este cuento, hubo más de una vez en que me sentí perdido, pero perdido al nivel de lo perdidos que estaban los animadores de Dragon Ball Super cuando empezó. Y eso es malo porque no me permite entrar bien en la dinámica de este cuento. Antes de seguir quejándome de este asunto, porque voy a seguir quejándome más adelante, pero tengo que decir otra cosa, un elemento que me parece que funciona bien para este cuento en particular
es que no se deje en ningún momento claro al 100% cuál es el origen del efecto de zombificación, que es un término que estoy inventando en este momento. ¿Por qué? Porque permite que la situación quede en una nebulosa que sí funciona para esta historia. No siempre es bueno que tú expliques todo, y en este caso en particular, se podría interpretar que hay una especie de infección, pero también se podría interpretar que hay un elemento en particular, algo un poco más místico si se quiere decir, que ha causado esto. Y cierta parte en particular, a mí desde mi percepción subjetiva, me dio la sensación de que una persona en particular era una especie como bloqueo, y cuando esa persona dejó de estar, se liberó una energía o algo por el estilo. ¿Se dice de una forma definitiva? No. ¿Me estoy quejando? Tampoco, porque para este caso ayuda a la narración. Deja esta sensación de que es un terreno desconocido desde todos los puntos de vista, y la única persona que tal vez podría haber agregado un poco de luz es un personaje secundario que no tiene realmente mucha relevancia más que aportar este dato. Y como nadie lo toma en cuenta y termina en la cárcel, en una celda mejor dicho, realmente no va a aportar mucho. Y me acabo de dar cuenta que tendría que haber seguido dando el contexto. Tengo que concentrarme. A ver, la protagonista tiene amarrado dentro de su casa a su hermano, que por lo que se termina entendiendo, aunque en realidad se spoilea desde el principio, pero se termina entendiendo, dejémoslo así, él se está zombificando. Y lo que se va a relatar durante el resto del cuento, cuando ella está hablando por teléfono con una amiga, es cómo llegó hasta ese momento. Y relata que el hermano era el típico hermano menor buscapleitos que hay en una familia, hijo de un policía, y a quien la madre es un poco alcahueta con él, mientras el padre trata de meterlo en cauce para que se entienda la teleserie. Y ocurre que en determinado momento la hermana va a buscarlo y termina encontrándolo en cierto lugar, en donde advierte que se ha zombificado sin que ella lo pueda identificar de una forma total. ¿Está bien esto? Sí. ¿Es un planteamiento interesante? Sí. ¿Dónde es que se me cae por el barranco esta idea en que, a pesar de lo que ha visto, que la protagonista literalmente ve que el hermano menor, zombificado y distinto, le arranca un brazo a un tipo, de todas maneras, cuando el hermano menor zombie llega a la casa, ella, lo amarra porque él está, comillas, 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 muchas comillas, violento, pero no parece asimilar que es realmente alguien mortalmente peligroso. Y yo me pregunto, en esta historia, los personajes no saben que existen los zombies, y es un problema que tengo con esto, porque poco después, cuando empiezan a llegar zombies a la casa, ella dice, toma su papel de Sarah Connor y dice, voy a ir a buscar un arma porque hay que defenderse. Entonces necesito entender, dentro de este mundo que plantea la historia, ¿los personajes saben o no saben que existen los muertos vivientes? Porque esto no queda claro, no por lo que pasa en la historia, sino por la reacción de la protagonista. Entiendo el nexo, entiendo que es el hermano y que eso podría nublar un poco su entendimiento, pero no puede nublar tanto su entendimiento como para que no advierta que hay un peligro mortal entre alguien que anda lanzando mordiscos y que le arranca brazos a la gente. Por lo tanto, ocurre que el cuento es una buena idea, que tiene este concepto nebuloso que funciona bien y que sin embargo se me desbarranca porque siento que en ningún momento queda totalmente clara esta mecánica interna, y es importante que cuando estás utilizando un elemento de ciencia ficción, terror, fantasía, etcétera, establezcas bien las reglas para que un idiota en Instagram no te esté criticando como lo estoy haciendo yo, o en YouTube, porque este programa se va a transmitir también en YouTube. Nos vemos allá. Tengo que decir una cosa que es positiva con respecto a este cuento, y es que hace un buen uso de la geografía. Este cuento está ambientado en la zona de los cerros del puerto de Valparaíso, quinta región, Chile, Latinoamérica, para la gente que no sabe dónde queda Chile, y a nivel geográfico está bien planteado, a pesar de que yo personalmente como citadino conozco muy poco
de esa localización, soy capaz de entender sin problemas cómo está ambientado, y en esta ocasión no me voy a quejar de que esté utilizando términos o geografía local y que eso pueda o no entenderse en otros países. En esta ocasión no me voy a quejar de eso, porque el planteamiento interno geográfico está bien y es lo suficientemente creíble, y tengo la impresión de que una persona que no hubiera estado nunca en Chile, tal vez se perdería en ciertos detalles, pero podría comprender por lo menos los aspectos generales. Y para terminar, bueno, en realidad no estoy terminando, pero casi, sobre el final, el cuento tiene un twist que siento que es una buena idea y que está mal aplicada. ¿Por qué? Porque la casa de repente está rodeada por zombies y nuestra protagonista se deja llevar por el espíritu de nuestra amada Sarah Connor, de Terminator 1 y 2, y va a buscar un arma, y en este contexto dice que se va a defender y se le ocurre la peor idea de la vida, que es desamarrar al hermano para que la ayude. Pero tú te sientes bien, tú no viste lo que hizo el hermano, tú no acabas de escuchar que dijo que mató a alguien. Esa idea no tiene perdón. Y por supuesto la protagonista termina muerta y se lo merece porque es la peor idea de la vida, pero más allá de que sea una pésima idea a nivel de personaje, lo que me parece que hace que sea una buena idea que está mal planteada es que no tiene sentido una cosa con la otra. Que ella hubiera querido confiar en el hermano y terminara siendo traicionada y asesinada por él es un concepto interesante, sobre todo porque deja el final del cuento como protagonista a este zombie que además se muestra relativamente inteligente por contra de lo que generalmente la cultura popular nos muestra de los muertos vivientes. Eso está bien, pero como ella supuestamente ya tomó conciencia de lo que está pasando, no tiene mucho sentido y me deja en esa zona extraña en donde no sé muy bien qué decidir sobre el final del cuento. Con todo, me parece que es una idea que tiene un planteamiento que puede ser interesante para las personas que les guste esta narración, voy a decir teléfono en mano para que se entienda haciendo una referencia con el cine, esta narración que desde un principio la sentí como muy en movimiento, a pesar de que esté quieta, estoy haciendo una metáfora, puede ser interesante para muchas personas y además tiene esos pequeños elementos, como decía antes, de un poco de misticismo que no es exagerado como para hacernos pensar que estamos en una historia de fantasía, pero se sostiene bien al menos en ese aspecto. Dejo el video de hoy hasta aquí, recuerden comentar, dejarle me gusta, compartir este material para llegar a más personas. Si tienen libros para reseñar, estoy disponible y nos vemos muy pronto en un nuevo video.